dice en Romanos capítulo 5 versículo 12: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios también nos habla que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La mayoría de las personas que hay en el mundo ignoran esta verdad y viven sus vidas corriendo de allá para acá y de aquí para allá, buscando una prosperidad económica, buscando una vida, buscando soluciones, pero nunca se ponen a pensar realmente qué es lo que va a ser de ellas el día en que tengan que compadecer ante la muerte, el día en que tengan que enfrentar esa realidad. ¿Con qué ojos o con qué cara se presentarán delante de la presencia de Dios? ¿Y qué pretexto o argumento utilizarán para poder entrar al cielo o para poder escapar del infierno? Hay muchas personas cada día que nacen, pero también ciertamente hay muchas personas que cada día mueren. Y son muchas más las personas que mueren sin conocer a Cristo, o sin siquiera haberle dado la oportunidad a Cristo de que rescatara sus vidas, de que cambiara sus vidas, de que le diera a sus vidas un sentido del por qué vivir, de para qué estar en este mundo, de qué razón tiene el vivir en este mundo, qué ganamos, qué perdemos estando en él, para qué Dios nos creó, para alabar su nombre, para glorificarlo como dicen unos, o solamente para vivir una vida en la que estemos afanados día con día y después de esto pasen los años y muéramos. Pero ahora te digo a ti, amigo mío, tú que en unos momentos vas a ver esto, Dios creó un cielo y Dios creó un infierno, pero Él no creó el infierno para que tú fueras ahí. Dios lo creó para Satanás y sus ángeles, pero por causa del pecado es que ahora tú tienes que ir a ese lugar el día en que mueras. Pero Dios, amándote tanto y por ese grande amor que te tiene, creó un camino para que puedas escapar por él. Te pido que escuches esto, que veas estos testimonios y que tú abras los ojos y hagas la decisión de en qué lugar te gustaría pasar el resto de tus días en el cielo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La Biblia, la palabra de Dios, es muy clara acerca del cielo y el infierno. En esta porción que acabamos de leer, el Señor nos habla acerca de dos lugares, el cielo y el infierno, la condenación o la salvación. No existe un lugar intermedio, no existe un purgatorio, no existe un limbo donde el hombre vaya por un tiempo después de partir de la tierra y luego vaya hacia el cielo. La Biblia es muy clara acerca de ello. 11 de abril de 1995.
Dios nos da una revelación que cambiaría la trayectoria de nuestras vidas. Apenas comenzábamos a conocer de Dios y de su palabra. Somos 7 jóvenes a los que Dios les ha dado el privilegio y la responsabilidad tan grande de compartir esta revelación. Todo comenzó como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos en oración y teníamos preparado un día para salir de campo. De repente, como a eso de las 10 de la mañana aproximadamente, por la ventana del cuarto donde estábamos entró una luz poderosa, una luz blanca, y cuando aquella luz entró por la ventana, nosotros inmediatamente comenzamos a hablar en lenguas y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. En ese momento quedamos fascinados y maravillados con lo que estábamos viendo, una luz gloriosa que alumbraba todo el cuarto donde estábamos, una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, y en medio de aquella luz vimos la figura de ángeles vestidos de blanco. Eran hermosos, altos, de buen parecer, y en medio de aquellos ángeles vimos algo maravilloso, la figura de un hombre, la figura de un ser especial, un hombre que vestía un manto blanco, blanco, resplandeciente, que sus cabellos eran como hilos de oro. No podíamos ver su rostro, era demasiado brillante, pero veíamos un cinto que atravesaba su pecho, y aquel cinto decía en palabras en oro y brillante, decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus pies estaban vestidos con sandalias de oro puro, y su belleza era sin igual. Cuando vimos la presencia de aquel hombre, caímos de rodillas y empezamos a escuchar su voz. Su voz era algo especial y maravillosa, y taladraba nuestro corazón como espada de 2 filos, como dice la palabra de Dios. Cuando nos dijo en unas palabras sencillas pero poderosas, pudimos escucharle audiblemente, y nos decía lo siguiente, nos decía: hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, y os he visitado para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las naciones, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias, y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no iréis. La Biblia, la palabra de Dios dice en Joel capítulo 2 versículo 28, dice la palabra de Dios: en los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones y los niños profetizarán. Ese es el tiempo que Dios está preparando para todos. En ese mismo instante sucedió algo extraño. Una roca apareció allí en medio del cuarto, y el Señor que estaba con nosotros nos hizo subir sobre aquella roca que estaba como a unos 20 centímetros del suelo, y en el suelo se abrió un hueco gigante, un hueco negro horrible, y en ese mismo instante comenzamos a caer encima de aquella roca por aquel túnel profundo y oscuro que conducía al centro de la tierra. Y mientras caíamos en una oscuridad tenebrosa, sentíamos temor, sentíamos miedo, y le decíamos: Señor, no queremos ir a aquel lugar, no nos lleves a aquel lugar, Señor, sácanos de aquí, Señor. Y el Señor nos decía con una voz hermosa, nos decía: es necesario para que vean y cuenten. Y en aquel túnel oscuro como en forma de cuerno empezamos a ver sombras, y empezamos a ver demonios y figuras que se movían de un lado a otro, y cada vez nos sumergíamos más y sentíamos el vacío y el temor, y en cuestión de segundos llegamos a unas cavernas, a unas puertas horribles como laberintos, y no queríamos entrar allí, y empezamos a percibir un olor terrible y un calor que nos sofocaba, y entramos a aquel lugar y comenzamos a ver aquello tan terrible, aquellas imágenes tan desastrosas. Veíamos aquel lugar lleno de llamas, y en medio de las llamas las figuras de miles de personas en tormento. Fue algo sorprendente, no queríamos ver aquello que nos estaba mostrando, y vimos que aquel lugar estaba dividido en secciones de sufrimiento. Una de las primeras secciones que el Señor nos permitió ver fue el Valle de las Pailas, que nosotros llamamos, y había millones de pailas incrustadas a nivel del suelo. Cada una de ellas hervía con lava por dentro, y en cada una de ellas había un alma que había muerto e ido al infierno. Y aquellas almas, cuando nos vieron y vieron al Señor, comenzaron a clamar y le decían: Señor, ten misericordia, Señor, saca, Señor,